Buenas tardes, mi nombre es Ana Marlene Mena Jaramillo. Vamos a hablar acerca de los tipos de textos. Existe texto descriptivo, texto expositivo, texto científico, texto argumentativo, texto narrativo, texto literario, texto publicitario, texto instructivo, texto histórico, texto jurídico, texto digital y texto periodístico. Empezamos con el texto descriptivo. En este texto resaltamos la palabra des, que significa descendiendo, o sea, de arriba hacia abajo, en forma de lista. Cuando describimos, enumeramos características. Dentro de los tipos de textos, este es tal vez el más directo y su función es describir un producto o un servicio de una forma clara y concreta para que rápidamente le transmita a las personas que lo están leyendo y sea de su utilidad. En sitios en e-commerce o plataformas como Google Shopping son los textos que marcan la diferencia. Continuamos con el texto expositivo. En este texto podemos ver que lo conlleva la palabra exponer. Exponer, colocar algo a la vista de las demás personas. Por ejemplo, un producto que queremos vender, exponemos este producto, hablamos de él. En el caso literario, una idea, una teoría o una tesis. Cuando exponemos no juzgamos ni analizamos, simplemente mostramos algo y ya. Por ejemplo, cuando citamos un autor o hacemos referencia a su pensamiento para ejemplificar algo, exponemos lo que pensamos sobre algo o exponemos pensamientos de referencia del área. Es una forma de construir autoridad. Hablamos del texto científico. Este es muy importante y también está vinculado a la autoridad. El modo científico utiliza datos comprobables y citas fuentes. Es una forma de demostrar lo fidedigno y verás que es tu dominio, encuestas, estadísticas, informes, entre otros tipos de textos. Los datos científicos de un texto deben ser verificables y obviamente serios. Recuerda que uno de los principales motivos del navegante para optar es la confianza. Continuamos con el texto argumentativo. Un argumento es un instrumento para dejar algo claro y es un tipo de texto muy útil cuando lo necesitamos para persuadir. Cuando argumentamos nuestra narrativa tiene que estar orientada a demostrar algo. Aquí hablamos de los motivos que llevan a que una persona realice una acción y los beneficios que obtendrá al concretarla. Seguimos con el texto narrativo. Una buena historia entra en regiones de nuestro cerebro que están dominadas por símbolos. Por lo tanto, si manejamos bien estos símbolos en un texto, podemos construir un puente a nuestra audiencia. Aquí el mejor ejemplo es el de storytelling. Al crear una narrativa con inicio, medio y fin en la que un protagonista debe superar obstáculos y estará estableciendo puntos de identificación con tu audiencia, que sentirá que estás contando su propia historia. Continuamos con el texto literario. Si bien todo es literatura, tenemos que colocar este tipo como estrictamente literario para crear un espacio dedicado a los textos artísticos y creativos. Es que la literatura y el arte en general están íntimamente ligados. Poesías, cuentos cortos, crónicas, fábulas son ejemplos de esta clase de textos. Continuamos con el texto publicitario. Estos son textos para escritores avanzados. Aquí es donde se aplican recetas y conjuros para que el cliente reconozca su necesidad. Los textos publicitarios tienen como objetivo persuadir y convencer sobre un determinado producto que queremos ofrecer. Para esto utilizan muchos artificios
en los textos como disparadores o mensajes subliminales. Este último está en el límite de lo ético, por eso hay que utilizarlo con mucha moderación. Continuamos con el texto instructivo. Este texto es uno de los que mediante instrucciones nos enseñan algo. Como podemos ver tutoriales, seguimos paso a paso y es el mejor ejemplo, ya que nos ayudan con nuestras recetas que queramos preparar, bien sea una torta o algún alimento que no sepamos muy bien cómo se prepara, pero que si seguimos un texto instructivo al pie de la letra tal cual como está ahí, podemos ver que llegará a ser un éxito. Pero eso sí, no creas que es tan fácil. Estos textos tienen que ser extremadamente pedagógicos y sencillos de entender para que puedan funcionar. De lo contrario, nos resultará, como dice el dicho, nos saldrá el tiro por la culata, porque no se llevará a cabo el objetivo de que nuestra audiencia que está leyendo el texto instructivo pueda llevar a cabo la receta que quiere realizar. Seguimos con el texto histórico. Estos son los textos que refieren a grandes hechos y acontecimientos de nuestra historia o grandes figuras biográficas, fechas patrias, conmemoraciones culturales, como el 20 de julio, el 7 de agosto, como por ejemplo, entre otros eventos que modifican de alguna forma el día a día de las personas. Tal vez el mejor ejemplo dentro del contexto del marketing para entender la función de este tipo de texto es el marketing estacional. Continuamos con el texto jurídico. Estos textos son los que se usan para describir procesos del área de derecho y ya sea en contratos o en artículos de documentos legales. El lenguaje de los textos jurídicos suele ser bastante técnico y complejo, por lo que su lectura resulta más objetiva. Texto digital. Te podrás imaginar que este tópico tiene una gran diversidad, pues reúne todas las posibilidades de la era digital. Mails, newsletter, chat, mensajería instantánea, como lo son el WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter y muchas otras redes sociales que sirven como medio, se utilizan como texto digital y sirven como una herramienta para comunicarnos con personas, con nuestros familiares que se encuentran en otras partes lejanas. Pero en el fondo todos tienen dos denominadores comunes que son esenciales para entenderlo: rápida producción y fácil distribución. Texto periodístico. Para finalizar, los textos que trabajan con informaciones periodísticas que tienen una característica propia y es la capacidad de generar movimiento intenso y de corta duración. En este texto periodístico, como podemos ver, se refiere a las noticias que leemos en los periódicos. Eso todo lo que está en lo que se enfoca este texto periodístico son las noticias que aparecen escritas en los periódicos y que día a día nos informan de todo lo que sucede alrededor de nuestro país o la localidad donde vivimos. Gracias. Chao.